Fernando Barría, mi amigo, qué lindo poder entrevistarte. Gracias por estar conmigo en esta entrevista de corazón a corazón. Gracias, David. Para mí es una alegría. La invitación es una alegría verte, es una alegría charlar con vos y la verdad que te siento como un amigo, de verdad. No sé cómo puede suceder esto porque vos sos gallina y yo soy boquense, pero siempre hemos disfrutado el tiempo juntos, las llamadas por teléfono. Es algo de Dios, precioso, y me alegra mucho que podamos tener esta charla. Sí, sí, sé que sos un hombre, bueno, me estuviste contando, es un hombre súper ocupado. Yo no sé cómo hacer. Y que me hayas regalado este tiempo, la verdad que soy bendecido. Hay mucha gente que va a escuchar el vídeo, hay iglesias que escuchan el vídeo, pastores que escuchan los vídeos, misioneros, futuros misioneros que están orando para salir. Entonces, las entrevistas que se están generando están siendo de mucha bendición. Así que voy a ir haciéndote algunas preguntas y las vas respondiendo con respecto a lo que puedas hacerlo, lo que quieras hacerlo y lo que Dios te guíe a hacerlo. ¿Eh? Por ejemplo, contanos, ¿cómo se compone de tu familia? Bueno, estoy casado con Susana, le decimos Susi, mi esposa, hace 26 años ya, es ¡Wow! increíble. Este, 26. y sí, ella fue misionera en el Amazonas, trabajaba, es enfermera y trabajaba en un barco hospital en los afluentes del Amazonas cuando tenía 18 años, hace mucho tiempo atrás. Bueno, Y tampoco tanto. no, 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 somos Que no te pibes, escuche, que no te escuche. sí, perdón, borren eso. Y ella volvió para terminar su curso de enfermería. En ese tiempo yo estaba en el IBRP estudiando en mi último año del Instituto Bíblico y me asignaron a trabajar a su iglesia. Y bueno, ahí nos conocimos, como digo siempre, se enamoró perdidamente de mí, me persiguió y estuvimos. Y bueno, yo ya era pastor en Neuquén, así que fuimos a vivir a Neuquén y allí nacieron nuestras dos hijas. Tengo una de 23 años, Agustina, y otra de 20 que se llama Sayem. La de 23 años terminó el Instituto Bíblico hace 2 años y se nos fue a vivir a Neuquén, donde ¡Wow! está en segundo año de psicología, ¡Qué trabaja lindo! medio tiempo, trabaja en una iglesia como líder de adolescentes y jóvenes, y la más chiquita está cursando en este momento tercer año del IBRP. Y ¡Wow! bueno, el año que viene de irse también de Argentina, así que veremos los planes de Dios para ellos. ¡Opa! ¡Opa! Contanos. Estamos en un proceso de quedarnos solos en casa. Sí, sí, la verdad que sí. Contame, ¿dónde vivís actualmente? ¿Dónde vivías antes? ¿Eh? Y un poquito cómo fue tu llamado, ¿por qué hiciste esa locura, no? Que hay gente que te conoce, hay gente, pues, a Fernando Barría, un hombre muy conocido, pero hay gente que por ahí no te conoce mucho. Bueno, yo nací en Santa Cruz, Caleta Olivia, pero a los 4 años mis papás se mudaron a Neuquén y crecí en Neuquén. Allí ¿Ok? crecí y soy neuquino por adopción. Allí conocí al Señor y bueno, de ahí fui a estudiar al Instituto Bíblico y ahí conocí a Susi y nos casamos. Y en Neuquén Dios me llamó al servicio y bueno, estuve en Neuquén siendo pastor soltero algunos años, después 10 años de casado, y de ahí Dios nos sacó de Neuquén y nos trajo a Buenos Aires, donde vivo actualmente. Vivo en Lanús, ahí Gran Buenos Aires, y vinimos después de estar pastoreando juntos con mi esposa 10 años en Neuquén, junto al pastor Héctor Ferreira. Estuvimos trabajando casi 13 años en la agencia misionera, el Departamento Nacional de Misiones de la Unión de las Asambleas de Dios, y después de 13 años salimos de la agencia y volvimos al ministerio pastoral, donde estoy actualmente, sumándome al equipo pastoral de Edgardo Muñoz hace 5 años y medio, casi 6, van para Ah, 6. Ahí es un poquito, así que actualmente vivo en Lanús y estoy en el equipo pastoral de Edgardo Muñoz, soy profesor en el IBRP, en institutos externos, trabajo con movilización misionera. Ahora, a ver, contanos un poquito, ¿por qué? ¿Por qué dejas Neuquén, un lugar tan lindo, tan tranquilo, en un ministerio tan conocido o con un pastor tan conocido?
teniendo tu vida acomodada. ¿Por qué dejas Neuquén y te vas para la urbe de Buenos Aires? ¿Qué locura es esa? Bueno, en realidad el llamado que tiene que ver con nuestra vida comenzó cuando yo era pequeño. Yo crecí en una iglesia muy pequeñita, que siempre digo que contando perro, gato y loro, tal vez llegábamos a 50. Contando perro, gato y loro. Y ahí para las navidades o fiestas especiales venían los familiares no cristianos porque los chiquitos dábamos poesías y demás, entonces se llenaba la iglesia. Pero allí yo recuerdo que en esa época, en Neuquén, venía el coche bíblico, se llamaba. Era un coche que recorría la Argentina, iba a los parajes más chiquitos, era una librería andante. Y de repente pasaba películas de Jesús, vendía Biblias, eran colportores. Y yo recuerdo de ser muy chiquito y que ellos contaran que venían de la Patagonia, venían de recorrer Santa Cruz y Chubut, por la cordillera, y nos hablaron de algunos pueblos donde no existía una iglesia. Y yo me acuerdo Wow. que eso me impactó. Y yo dije, ¿cómo puede ser que no haya iglesia? Y no sé qué edad tendría, 9, 10, 8. Pero yo recuerdo que esa noche dije, Dios, cuando yo sea grande, quiero llevar a ese lugar tu palabra. No puede ser que no te conozcan, no puede ser que no haya una iglesia. Entonces yo creo que esa decisión de niño, Dios la toma en cuenta como cada Ujú. decisión. Y empieza un proceso de trabajar el llamado. Y bueno, yo soy técnico electromecánico, terminé en la escuela técnica en la NET número 1 de Neuquén, y estaba a punto de trabajar en una empresa petrolera, Pérez Compán se llamaba en esa Pérez, época, Pérez con pan. sí, en lo que ahora es Vaca Muerta, toda esa zona de Neuquén que tiene mucho, y yo iba a trabajar en ese lugar, iba a tener un trabajo espectacular. Mi papá es jubilado del petróleo en la rama del gas, y iba a entrar por un primo, y estando en Rincón de los Sauces, Dios habla tan fuerte a mi vida que me volví. Y cuando me volví, yo lo cuento así, pero fue un proceso de varias cosas, ¿no? Mis padres no me dijeron nada porque sabían que yo no era irresponsable ni nada, pero yo renuncié al trabajo para servir a Dios. En ese momento Dios me habló de esto, pues yo siempre digo que tiene que ser muy de Dios para que dejes de estudiar. Yo iba a estudiar en la universidad, quería ser ingeniero en petróleo, tenía esas divisiones, esos pensamientos, con el objetivo de trabajar en el petróleo. Ya iba a empezar a trabajar en el petróleo, pero ahí Dios me dijo que tenía un plan mejor. Y bueno, Amén. un plan mejor significaba creer. Claro que yo tenía 20 años. A los 20 años uno no es muy consciente de la vida, pero le cree a Dios y obedece. Y esa fe va profundizándose, te vas dando cuenta de la magnitud, pero también vas viendo la fidelidad de Dios. Entonces ese deseo, esa entrega de la niñez, adolescencia, se fue fortaleciendo en la juventud y bueno, fue tomando decisiones hasta que bueno, empecé a servir al Señor, y yo empecé a servir al Señor a tiempo completo a los 20 años cuando renuncié ahí. Fue un paso de fe y bueno, en mi casa me dijeron, bueno, acá tenés techo y comida, lo demás, Hay que buscarlo. y siendo soltero, bueno, en realidad esa disciplina en mi hogar empezó desde la secundaria. Yo siempre en las vacaciones trabajé, mi ropa, mis vacaciones, mis viajes, mi shampoo, mi perfume, todo eso era responsabilidad mía. Mis papás son de una educación tradicional, ¿no? Y me dijeron, acá tenés comida y casa, pero lo demás es tuyo, pero además hay que Hay ayudar que a pagar la luz, hay que ayudar a pagar las cosas. Bueno, y para mí fue un desafío y fue de mucha bendición. Me hizo sentir importante, me hizo crecer. Este, la cuestión es que yo le dije sí al Señor y eso fue madurando a tal punto que, bueno, empecé a servir al Señor a tiempo completo a los 20 años, ahí en el equipo pastoral de Héctor Ferreira, aprendiendo, conociendo, disfrutando. Y cuando llegó el momento de que Dios cambiara los planes, cosas que no lo esperaba, y esto de salir de Neuquén e ir a Buenos Aires, me generó una crisis grande porque el cambio de ministerio a veces genera una pregunta de qué hice mal, qué hice Ujú. mal, por qué, ¿Verdad? en qué me equivoqué. Y qué interesante es entender que no siempre los cambios, o mejor dicho, creo que nunca los cambios son por error.
los Mm. cambios de campo, los cambios de lugar, de ministerio, de Qué, servicio. qué importante lo que estás diciendo, porque a veces Dios interviene en un cambio ministerial y tenés una nube de gente que te dice, pero ¿cómo? Dios cambia. Porque si Dios te dijo que hagas esto, que Dios cambió ahora, y te acusan por ese lado de que Dios no cambia, y todo tu entorno te hace dudar en cosas que a lo mejor son específicas de Dios para un ministerio, ¿no? Sí, nosotros somos un país muy futbolero, ¿no? Y pensando, me viene a la mente en este momento la imagen de jugadores que los han cambiado de posición, jugaban muy bien donde jugaban, pero de repente los cambió un técnico a otro lugar y rindieron Sí, muy bien también. sí, sí, sí. Entonces yo recuerdo que para mí fue una crisis, digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que salir? Tenía muchos proyectos para Neuquén y demás. Y bueno, Dios me habló de ir a trabajar a Buenos Aires. Si había un lugar que yo nunca hubiera elegido para mis hijas, 6 y 3 años, un lugar donde crecieran, era Lanús. Acá tiraba una naranja para arriba y cae pelada, ¿viste? Oh my God. Nunca hubiera elegido que mi hija crezcan en Lanús, pero el lugar más seguro, esto me lo enseñó una misionera que sirvió muchos años en Afganistán. Oh, Ella me decía, fuera de Afganistán corremos peligro. Y yo la quedé mirando, ¿cómo? Sí, sí, porque fuera de la voluntad de Dios corremos el peligro de la desobediencia. El lugar más seguro es el lugar que Dios dijo para qué, nosotros. qué bueno. Entonces, yo dije, listo, perfecto, Lanús, Buenos Aires es el lugar más lindo para nosotros. Y lo ha sido, y lo es, por lo menos hasta hoy. Uno, después aprendí, porque yo había echado raíces en Neuquén y pensaba morir ahí. Después Dios me trajo a trabajar en la agencia misionera y tuve otro cambio más, que fue también caótico. Y ahora, si bien estoy trabajando a full en la iglesia, mi raíz o el sí nunca fue a un ministerio, a un lugar, a una persona, siempre fue al Señor. Amén. Entonces, lo que Él diga es lo perfecto, es su voluntad. Es Romanos como que 12. te está cambiando de posición, ¿no? Dice, ahora vas a jugar acá, ahora vas a jugar del otro lado. ¿Eh? O ahora, claro, de repente puede ser que tengas un rol más protagonista, más visible, otras veces no. Tal vez vaya, como otros jugadores, dejar de estar en la cancha y estar en el banco como ayudante de campo, como técnico, no sé, como masajista. Cada lugar es importante porque uno sirve a Dios. Amén. Esa es la diferencia. A veces, en la inmadurez que uno tiene, yo miro para atrás, uno quiere figurar, uno quiere ser destacado, ser reconocido, quiere ser Messi, ¿no? Sí, sí, sí. De tener la 10 en la espalda y por ahí te toca la 16, que es de estar de suplente. Sí. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero mi No, pero esposa, mi sí, sí, dime, esposa me dime. dijo algo para cerrarte. Charlábamos ahora porque muchos nos han preguntado qué van a hacer, qué tienen el futuro. Y mi esposa charlando nos decía, Dios tiene el sí nuestro ya. Entonces Él sabe que lo que Él diga vamos a hacer. Entonces, cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, Dios nos revelará qué hacer. Pero por ahora es esto y acá tenemos que servir a 100%. Le hemos dicho sí al Señor. Entonces, ese sí implica que nuestro pasaporte lo tiene Él y Él puede hacer el cambio de domicilio cuando quiera. Asusta, Amén. asusta un poco decirlo, pero es lo más lindo. Sí, 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 es bien complicado. Anteayer hacía una entrevista con una iglesia de Argentina, una iglesia que ha sido fiel con nosotros, nos ha enviado ofrenda por 14 años Mm. y no son de la UAT. Y, Qué y, bueno. y hablaba, fue tan lindo hablar con ellos, fue tan, pero tan lindo hablar con ellos. Y ella me decía, nosotros tenemos pasión por las misiones, nosotros, dice, honramos, pero no, dice, nosotros no te damos a ti, no le damos a David Blanco, le damos a las misiones, porque hay que predicar el evangelio, me decía. ¿No? Entonces, ella me hablaba del cuerpo de Cristo y cómo ella había entendido lo que tú estás diciendo, ella había entendido que ese era su lugar. Porque yo le decía, si fuera por mí, yo amo Argentina, si fuera por mí estaría en Argentina, nunca hubiera salido de Argentina. Yo estaba muy bien en Argentina, pastoreando mi iglesia, estaba súper bien. Pero tal y como tú, salimos porque le dijimos sí al Señor y como dijiste, hay un pasaporte, le dijimos,
¿Para qué, no? Y ella entendió el rol del cuerpo de Cristo, que unos son los que están jugando, otros son los que están en el banco. Y ella dice, nosotros entendimos cuál es nuestro rol dice, en la predicación del Evangelio y lo hacemos y somos felices en hacerlo. Exacto, exacto. Hay una felicidad en disfrutar el lugar que Dios estableció. Yo siempre quise ser misionero. Mm. Yo amo África. De hecho, si ves ahí, tengo cosas de África. Y mi esposa fue misionera en Brasil. Eh, Hay un país que robó mi corazón y que he ido varias veces, que es Senegal. Pero he ido a Mozambique, he ido a otros países de Guinea-Bissau y me encanta África. De hecho, yo tengo ascendencia africana de Sudáfrica, pero es de blancos, no de negros. Y me encanta África, amo ese lugar. Sin embargo, bueno, mi esposa era Brasil, por eso vivimos en Lanús, ¿no? Nada que... Sí. pero recuerdo estar en Mozambique en un viaje que hicimos, contento a la mañana orando, el primer devocional junto a un montón de africanos que cantaban a capela, 6 de la mañana, espectacular, en mi salsa. Y empieza la alabanza, como ellos cantando con percusión y todo, y Dios hablándome clarito, nunca te voy a traer de misionero al África. ¡Ah! Puñal. Yo Ah, lloraba y todo decía, que la presencia del Señor está emocionado. Yo estaba muriendo a mi deseo humano, porque wow. el lugar de Dios siempre ha sido que esté en Argentina. Y no es, lo disfruto y estoy feliz, soy feliz. Yo llamé a mi esposa, 5 horas de diferencia, después a la tarde, Susi, Dios me dijo que nunca íbamos a ir al África. Yo nunca quise ir al África, me habló otra cosa. Ella Pero bien bueno, simple. viste que las esposas siempre escuchan antes que nosotros, no sé cómo. No, pero sí, sí, que son piezas clave. Fernando ha sido una pieza clave. Estuviste un tiempo trabajando en el Departamento Nacional de Misiones de la UAT, de la Asamblea de Dios, y fuiste una persona clave en ese tiempo y con los misioneros de Europa, o sea, como supervisor de Europa. ¿Cuántos años estuviste ahí como supervisor? Como supervisor de Europa, 13 años. 13 años. Tuvimos la bendición de que seas nuestro supervisor de Europa y con los que hablo hablan de tantas, tantas cosas lindas. Nosotros, Fernando, hemos tenido un cuidado pastoral, hemos tenido un amigo, y lo resaltaban también otros, dicen, no solamente fue un pastor, fue un amigo, fue una persona cercana, y fue tan bien, tan lindo para nosotros, o sea, disfrutamos tu estancia en el DNM como nuestro supervisor. Ahora, contanos, ¿qué fue para ti ese tiempo, trabajar con misioneros desde tu lado, ¿no? Desde el lado de la agencia misionera, porque los misioneros vivimos de una parte, ¿no? Pero desde la agencia misionera, el acompañar en momentos de enfermedad, momentos de escasez, buscar recursos. ¿Cómo fue ese tiempo? Para mí fue maravilloso. Fue una locura, fue mucho trabajo, pero fue hermoso porque, como siempre decimos, el plan de Dios es perfecto. Tiene desafíos que te llevan a entender que dependemos de Dios. Primero, cuando llegué a la agencia, desconocía el funcionamiento de una agencia desde adentro, de una agencia nacional que tiene misioneros por el mundo. En Neuquén nosotros teníamos ahí en la iglesia local, teníamos 6 misioneros que estaban por el mundo, pero como departamento local teníamos un pequeño ejercicio de lo que sería cuidarlos. Pero eran 40 familias más o menos en Europa. Y bueno, para mí era una carga grande. Yo tengo un corazón pastoral. Entonces eso atraviesa todo lo que uno hace. Y la supervisión involucraba ver el aspecto financiero, principalmente, y trámites. Pero a mí me gusta estrechar lazos. Y no es lo mismo tener una relación con alguien cercana que tener una relación simplemente formal. Entonces, ¿Verdad? había misioneros que llevaban mucho tiempo solos, entre comillas. A ver, ¿cómo puedo decir? La agencia explotó, tuvo un crecimiento grande y hasta cubrir puestos hubo mucho tiempo de estar solos, de arreglárselas como podían. Entonces, yo debo decir que de todas las familias misioneras
con las que yo me pude relacionar, algunas estaban contentas y otras estaban en un proceso de dolor que decían, pero ahora vienen, ahora ya es tarde. Pero después esto se revertió y pudimos estrechar lazos. Y bueno, una vez por año yo viajaba a visitar por lo menos 6, 7, 8, 10 familias. Cada 2 años hacíamos ese retiro donde nos encontrábamos todos. Pero aprovechando las redes, yo tenía semanalmente charlas con por lo menos de 5 a 10 familias. Wow. Charlas administrativas que siempre terminaban en charlas familiares. Y bueno, para mí fue hermoso el tiempo. Primero, admirar a personas, aprender mucho de las personas que han dicho sí, acompañarles en momentos difíciles, acompañarles en situaciones que yo nunca viví y que las desconozco, pero el acompañamiento y acompañamiento ¿a qué? A correr al Señor juntos. Eso siempre fue, y es mi deseo, no solo con los misioneros, lo es con los hermanos de la iglesia donde soy pastor. Yo te acompaño, pero yo no soy Dios, vamos juntos a correr a Dios, porque sin Él nos caemos los dos. Una Y frase de Fernando, la frase de Fernando Barría que nos marcó siempre es: mientras el Señor esté sentado, todo es posible y Él no tiene ninguna intención de bajarse del trono. es verdad, el Señor está en el trono, listo, ya estoy tranquilo. Tranquilo con todos los nervios humanos, pero Sí. confiados en el Señor. Y realmente fue muy lindo. A veces era, la verdad, estoy recordando ahora, ¿no? Pero cada 2 semanas había alguna emergencia en nuestros misioneros. Ahí tengo que sumar, no en Europa, pero sí en África, en Asia o en América. Éramos varios mis supervisores, estaba Daniel Peloso, estaba Federico Núñez, estaba Tony Pedroso en otro tiempo, y cada 2 semanas teníamos una emergencia en alguna parte del mundo, a veces era Europa. Entonces, como éramos un equipo, también de amigos, que eso es muy interesante, no solamente en la agencia trabajábamos, éramos compañeros de trabajo, sino que éramos amigos. Qué bien. Es tan distinto servir a Dios siendo amigo. Nosotros disfrutábamos reuniones de 10 horas, 8 Wow. horas, administrativas, de que eran agotadoras, pero como era de amigos, entre mates, entre charlas, entre bromas, entre almuerzo, yo digo que la relación de amistad aceita y le da un sabor a todo el servicio, especialmente si la amistad es con Dios en primer lugar. Amén. Después la amistad con los demás cambia. Y bueno, era muy lindo, era difícil. La verdad es que por año, me están viniendo recuerdos, por año, cuatro misioneros, el esposo o la esposa, o el soltero o la soltera, perdía a uno de sus padres. Por año había como mínimo 4, entonces había que contener emocionalmente, ver la posibilidad de que venga, buscar recursos, ni hablar de la inflación, que desde que yo tengo uso de memoria en la Argentina hay inflación, devaluación. Entonces ideas que surgieron para el cuidado del futuro, como el fondo de retiro, el fondo familiar, todas ideas que iban Sí. surgiendo, la necesidad de la charla, del cuidado. En esas charlas surgía, se me rompió el auto, ¿y qué te falta? Y bueno, buscamos ofrendas por acá, por allá. O bueno, mi hijo, mi hija tiene esta necesidad de dentista, se tiene que operar, necesita una computadora. En la relación vas viendo tantas cosas y ahí en la relación surge, bueno, puede ir un grupo para allá. Yo, paralelamente de esta relación, se conecta con la relación con la iglesia enviadora y pastores. ¿A quién podemos ayudar? A este. O sea que y además también eras un tipo intermediario con la iglesia argentina, o sea, con la iglesia enviadora, ¿o no? Tenías una relación, un tipo de relación, porque el misionero no estaba suelto en el campo, había una iglesia que lo había enviado. Sí, 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 tratábamos de compartir mucho y hacerle entender al pastor enviador que enviar su misionero no quedaba huérfano a cargo de la agencia misionera. Nosotros no reemplazábamos nunca al pastor enviador, ni lo debemos reemplazar, pero sí acompañamos en lo que el pastor por ahí no conoce. Entonces, todo el equipo de la agencia siempre trabajó para que la iglesia conozca la realidad de los misioneros. Y bueno, al conocer, nadie permanece indiferente cuando conoce, porque el gran problema es la ignorancia. ¿Verdad?
es verdad, hace que uno no ore, no cuide, es no verdad. conozca, no entienda, y peor, Mm. si hablamos en la ignorancia, criticamos erróneamente, dañamos, lastimamos, frenamos la obra de Dios. Yo creo que, como dice Proverbios, aún el necio es contado por sabio cuando se calla. Se cae, verdad, verdad, Entonces, verdad. es verdad que en muchos temas yo tengo que decir, ignoro, puedo dar mi opinión, pero probablemente esté errada. Ujú. Sí, 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 sí. Am, em, ¿Recomendarías a alguien que está por salir al campo misionero que salga a través de una agencia misionera? Yo Eh, creo que, yo creo ¿Cuál que sería tu recomendación? Porque yo sé que hay misioneros que se van solos, hay otras posibilidades, me voy a trabajar y conozco varios. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque tú eres un hombre conocedor de las misiones de mucho tiempo y sabes. bueno, yo creo que siempre digo que el llamado de cada uno es como la huella digital, Mm, único, específico. ujú, Dios es original, no hace ujú, las cosas en serie repitiendo. Entonces, como cada llamado es único, cada salida y cada proceso es único también. Ahora, entendiendo un poquito nuestro contexto, de Argentina hablo, aunque también he recorrido y Latinoamérica conociendo muchas agencias y muchos misioneros, yo aconsejo, lo mejor es, mientras más acompañados, mejor. ok. Hay un dicho un dicho africano, un proverbio africano que dice: ¿querés ir rápido? Andá solo, ¿querés llegar lejos? Vamos juntos. Qué bien, ¿verdad? Entonces, ese principio se aplica a cada uno de manera diferente. Eh, yo no aconsejo tanto ir solos. De hecho, mi experiencia estando en Europa, tantos que han salido solos, algunos, por supuesto, ha sido el plan de Dios, y eso no se Mm, discute. sí, sí. Y se han querido sumar a la agencia. Yo le dije, la agencia tiene esta manera de trabajar. Si Ujú, esta manera de trabajar te ayuda a obedecer lo que Dios te dijo, vamos juntos. ujú. Pero no es la única manera en que Dios se... Exactamente, Entonces, exactamente. si te ayuda a obedecer a Dios, vamos. Si te complica obedecer a Dios, no tenés que ir por ahí. Es por otro lado lo Ujú, que Dios te ha pedido. Entonces, pero sí acompañado. Porque puede ser que no sea esta agencia, puede ser esta otra. Si no es esta otra, puede ser esta otra. Sí soy clave en que la iglesia enviadora es la responsable principal del envío. amén. Yes. Yo le digo a los pastores Mm, que ustedes tienen un hijo internacional. Y siempre cuento la experiencia que me contó Herminia Calfuquir, quien fue misionera muchos años en Paraguay, abriendo un hogar de niñas. Ahora está de vuelta en Argentina. Ella era de mi misma iglesia de Neuquén. ah, Y ella me contó que una nenita que ella tenía, que recibió en el hogar, estaba embarazada, 15 añitos. De hecho, su bebé nació cuando cumplió 15 años. oh, Ella en un momento tenía 4 o 5 nenas, estaba embarazada, abusada, obviamente. Y entonces ella fue a hacer un trámite y le dijo: mira, por favor, limpia acá, acá, acá y acá, que yo tengo que hacer un trámite y vuelvo. Cuando ella volvió, la encontró la nena jugando con las muñecas y no hizo nada del que le había pedido. Y ella vino y se enojó, le dije: pero te pedí que hicieras esto, mirá, estás embarazada, vas a ser mamá, vas a tener un bebé y estás jugando con las muñecas. Y el Espíritu Santo le dice: ella tiene la madurez de una nena, oh, wow. aunque fisiológicamente puede ser mamá y lo va a ser, ella es una Ujú, nena. Y ella me contó esto entre tantas realidades de esto, y semanas después el Espíritu Santo me trae a la memoria cuántas iglesias locales tienen la capacidad de engendrar, pero no tienen la madurez de cuidar a un hijo en las ujú. naciones. Wow. Yo he charlado así muy francamente con algunos pastores y les digo, y les cuento esta misma historia. Le digo: ¿ustedes tienen la madurez para tener un hijo en las naciones? O, no les digo, están jugando con las muñecas, pero Es- entienden el sí, sí, ejemplo. sí, sí. Pero qué fuerte lo que decís. Porque el gran tema, la agencia es complemento. Una red como Misiones Mundiales, como Comiban, una red europea, es un complemento. Pero la paternidad no se puede. Yo soy hijo de tal iglesia, hablando en esos términos, ¿no? Yo soy hijo espiritual, fui formado aquí.
Lamentablemente yo tengo que decir que hay muchos misioneros huérfanos, y ahí la agencia cubre Sí. esa acefalía. Pero no es la función. Que lo Ujú. tenga no es la función. De hecho, yo trabajo en la red de Comiván en el cuidado integral del misionero, y somos los padres sustitutos, los tutores de muchos misioneros. Yo trabajo especialmente con hijos de misioneros. Y lo hacemos, debería ser complemento, pero en algunos casos es la única opción. Hay varias razones por esto. Ujú. Puede ser por la inmadurez de la iglesia, pero también puede ser por la inmadurez del enviado, que no Ah, quiso esperar, quiso ir rápido y se fue solo. Y verdad. después de esto solo, eh, se da cuenta de esa realidad, ¿no? Bueno, no sé si me Guau. desvié del tema, pero No, 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 no. Cuánta riqueza que estás dando. Cuánta increíble, increíble. Eh, Ya respondiste varias preguntas de las que, sí, sí, sí. me acuerdo de un lema que teníamos en uno de los afiches: madurando como iglesia enviadora y como misionero enviado. Esa es una palabra que yo la tengo presente todo el tiempo. Estamos madurando como iglesia que envía, local, con la agencia, con la red, pero también están madurando, no me puedo incluir ahí porque no soy misionero, como misionero enviado. La necesidad de prepararse, la necesidad de preparar a mi iglesia, de estar en una agencia, en una red, mientras más acompañado mejor, y bueno, y lo que debe ser la inserción, la aculturización, etcétera, 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 y las redes ahí. Entonces estamos madurando. Como Sí, iglesia enviadora yo sé que nos falta muchísimo, y como misioneros enviados también. sí, justamente respondiste la pregunta que era justamente sobre el cuidado integral del misionero, pero ya respondiste. Quería agregar algo más para el cuidado integral del Y es, misionero. mira, es una tarea las misiones hablo de Argentina, ¿no? Y Latinoamérica podemos extenderlo también con algunas, sacando Brasil, que nos lleva como 20 años de ventaja. En la parte de habla hispana estamos aprendiendo mucho nuestra tarea de hacer misiones, despojándonos un poquito de lo heredado y aprendiendo a descubrir cómo es nuestra identidad en el lugar de las misiones, tomando la riqueza de lo heredado y aplicando nuestra propia identidad a la manera de hacer misiones. Y dentro de eso, el cuidado es más nuevo todavía. Yo creo que hay algo clave en esto, es la experiencia de los misioneros que están en el campo. La mejor manera de desarrollar y enriquecer el cuidado actual es con la experiencia de los que están en el campo. Algunos de ustedes, Dios los va a traer seguramente al país para desarrollar esta tarea, habiendo experimentado las falencias y Ujú. los aciertos. Sí. Entonces, para no tener ese sesgo de la visión, hay un ejemplo muy interesante en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones volvían a Inglaterra y reparaban y se fijaban dónde habían pegado los balazos para fortalecer esas partes y que el avión no caiga, hasta que uno más inteligente descubrió, no, si el avión volvió y tuvo estas heridas, estas heridas, sí, bueno, estos agujeros, quiere decir que si bien es importante, no es importante. Tenemos que ver qué hizo que los aviones no vuelvan. Entonces, el objetivo fue ir y rescatar los aviones derribados, y al traerlos descubrir qué los derribó. Wow. Porque tenemos este sesgo de mirar, claro, están heridos, pero no, ¿qué es lo que los detuvo? Es más importante que esto, sin dejar Sí, sí. de atender las otras heridas. Esto lo aprendí de Matías Pesile, que es misionero en Letonia. Él nos compartió este ejemplo y me quedó grabado. Digo, claro, entonces en el cuidado, yo he charlado con misioneros muy heridos para preguntarles qué pasó. Ujú. Y entonces ellos cuentan estas heridas que no les dejaron volver, Ujú. dejaron el ministerio, algunos han dejado al Señor, tal vez no, porque lo aman en su corazón, han dejado Ujú. de congregarse. Ujú. Entonces, en el cuidado es duro, porque hay que ver lo que causó que algunos no vuelvan. Wow. Wow. Cuánta- cuántas cosas, cuántas cosas. No te quiero robar más tiempo, sé que estás bien ocupado y sé que tenés que
sé que tenés que seguir, seguir y seguir. Gracias, Fernando, por todo lo que has dicho. Esto es una riqueza para mí personalmente y para la gente que lo va a escuchar. A modo de cierre, me gustaría que, te dije al principio que iglesias, pastores, misioneros, muchos están escuchando. A modo de cierre de la entrevista, me gustaría que digas algo, digas algunas palabras y ya puedas despedirte, por favor. Primero, gracias David por invitarme. Disfruté y se me ha hecho tan cortito el tiempo juntos. Y gracias por tu amistad, gracias por tu cariño. Vos y tu familia son muy lindos, muy especiales, así que gracias por eso. Yo, bueno, los que me conocen un poquito más saben que soy un apasionado por hacer. Me encanta servir, me encanta trabajar. Siempre fui así, es parte de mi temperamento. El cual estoy aprendiendo cada día a profundizar en rendirlo a Dios y que sea lo que Él quiere, de todas las Amén. buenas obras que ha preparado, solo las que Él quiere, porque ahí está su gloria, su provisión, su respaldo y todo su mover. Porque me he metido en tantas otras cosas que Dios no me dijo. Pero quiero decir esto, que estoy aprendiendo hace 5 años en profundidad, pero que venía de antes y no me daba cuenta. Es hermoso servir al Señor, es hermoso, es maravilloso, pero nada se compara con su presencia. Amén. Sea del lado que estemos, no caigamos en el problema en el que yo caí, que es hacer sin ser lo que Dios quiere. Y si bien es hermoso servicio y ver los resultados, los frutos o no, nada se compara a su presencia. Yo estaba acostumbrado a ir al Señor por necesidad, por sus bolsillos, pero ahora voy por Él. Y Amén. dado un color a todo lo demás, un sabor, una frescura, un renuevo. Yo tenía erróneamente al hombre en el centro y no a Dios. Entonces, aunque decía Dios está en el trono, y lo digo ahora lo digo con más entendimiento. Hay una canción que grafica esto, es la de Juan Luis Guerra, que dice: no he venido a pedirte como suelo, Señor. Tan solo he venido a ser tu amigo, a estar contigo. Y yo le cambié un poquito la letra y en una parte dice: solo quiero escucharte, pone el tema, Señor, yo ya puse la pava para los mates de hoy. Ah, qué lindo. Canta cantarlo y de repente sí, después de un momento de amistad con Dios, de escucharlo, de conocerlo, de descargarme, de preguntarle, ya conoce todo Dios, pero no, era tan pedigüeño yo. Le tuve que pedir perdón. Hay otra canción que dice nada más, yo venía con mi agenda, Señor, ahora acá, ay Señor, y me he perdido lo más hermoso de la vida cristiana, que es la comunión con Dios. Amén. Dice John Piper, es el combustible y el propósito de las misiones, adorar a Dios. Amén. Amén. Wow, wow. Qué cosa linda. Gracias, Fer. Realmente disfruté, te quiero mucho. Espero verte prontito. Y disfrutar de unas charlas de mate. Gracias por la entrevista. Sé que la gente lo va a disfrutar. Yo personalmente lo he disfrutado mucho, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Te mando un abrazo, que el Señor pueda bendecirte a ti y a la hermosa familia que te ha dado. Gracias, abrazo grande, nos vemos pronto.